Ahora sí, comenzamos. Hemos venido hablando de algunos asuntos importantes que Dios nos ha estado mostrando, pero el domingo pasado dijimos, hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué vamos a hablar hoy? Del reino de Dios. Hablar del reino de Dios es muy importante porque en el púlpito evangélico se ha hablado de todo, se ha dicho de todo, pero no se le ha dado el énfasis y la urgencia que tiene el hablar del reino de Dios. En los púlpitos evangélicos y en algunas iglesias evangélicas se habla y se enseña de muchas cosas que no está mal, pero creo que lo que se hable y lo que se enseñe debe estar basado, fundamentado en lo que Jesús comenzó a predicar y a enseñar. ¿Qué habló Jesús? Jesús habló acerca del reino de Dios. Por eso es importante y le hemos dado la importancia y la urgencia en Vida Plena a hablar del reino de Dios. Este año hemos comenzado a hablar de que recibimos un reino que es inconmovible. Y cuando hablamos de un reino inconmovible, es un reino que nada lo mueve, que puede pasar el tiempo, las eras o las edades, y ese reino permanece. Pero también hemos dicho que nosotros ya somos participantes de ese reino, pero ese reino también tiene un rey. Pero ese reino también nos demanda una forma de vida, y eso lo hemos ya enseñado y lo hemos hablado. De manera que hoy y por este mes vamos a darle énfasis para conocer lo que es el reino. Mucho se ha hablado y usted siempre va a escuchar reino para acá, reino para allá, pero a veces no se entiende lo que significa reino. Hay gente que lo usa como algunas palabras, como algún modismo, usan la palabra reino, pero todavía no se entiende lo que es el reino. Por eso hoy quiero comenzar a hablar acerca del reino de Dios, hablar acerca del arrepentimiento en el reino de Dios. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Comenzó a predicar. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Cuál debe ser el mensaje de toda congregación, en todo púlpito evangélico? ¿Cuál es el mensaje? El mismo de Jesús. Comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Se habla muchas cosas, se habla para estar mejor, se enseñan pasos para el éxito, se enseña muchas cosas para conseguir prosperidad, se habla de otros temas que no contienen la esencia del mensaje de Jesús. Repito y aclaro, no estamos en contra de que alguien prospere, anhelamos ser prosperados. Como dijimos, tenemos metas para este año. Ya muchos de nosotros lograron las metas. Otros estamos esperando con paciencia el logro de las cosas. Y creemos que en Dios, ya estamos bendecidos y que la materialización de las cosas serán visibles para nosotros. No estamos en contra de ser prosperados, pero no estamos de acuerdo con que se le hable a la gente de prosperidad sin que primero conozca lo que es el reino. Por eso digo que es necesario que en los púlpitos evangélicos se puedan hablar de lo que es realmente importante y fundamental. Arrepiéntanse de su pecado porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra versión dice, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. Ven lo que habla y lo que comienza a predicar Jesús. Cambien su manera de pensar y de vivir. De eso se trata el reino de Dios. Cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca.
Mateo 4 registra lo que es el inicio del ministerio de Jesús. También Mateo comienza mostrándonos las 3 tentaciones que Jesús tiene, pero también nos muestra las tentaciones vencidas por Jesús. El mismo capítulo también nos habla de la profecía que se dio acerca de Jesús. La profecía que habló Isaías acerca de Jesús, y dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Es decir, todo lo que profetizaron y hablaron los profetas, que no conocían de quién estaba hablando, ya se está dando el cumplimiento con el inicio del mensaje de Jesús. Jesús comienza su ministerio donde Juan terminó, porque Juan es arrestado, es puesto preso, y Jesús continúa con el mismo mensaje. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse, conviértanse, preparen el camino, enderecen las sendas. Eso era el preludio de la manifestación de Jesús en la tierra. De lo que otros profetizaron y hablaron, ya era el tiempo, y ahí comienza Jesús su ministerio y comenzó a predicar. No dice que comenzó a hacer otra cosa, dice comenzó a predicar. Jesús comienza a hablar: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a predicar. No dice la Biblia, no está diciendo que Jesús habla de otros temas. No habla a Jesús lo que la gente le gusta escuchar, lo que se habla en otros púlpitos, sin menospreciar. Pero hay que hablar la verdad. Jesús no comenzó a hablar lo que la gente quiere oír. Jesús comenzó a hablar arrepentimiento y reino. Jesús no está hablando ni comenzará a hablar de los milagros que va a hacer, de las sanidades que va a tener, de los hombres que están cautivos pero que van a ser libres. Jesús no está hablando ni está diciendo: yo estoy en la tierra para que ustedes estén cómodos, para que tengan un bienestar personal. No, claramente la Biblia dice: comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué habló Jesús? Arrepentimiento y reino. Vuelvo a decir, se ha enseñado muchas cosas, pero arrepentimiento y reino, no se habla de esto hoy en día. No se habla de esto. Lamentablemente, hoy, debo decirlo, vemos un cristianismo que ha tomado la forma de un sistema que es totalmente contrario a lo que enseñó Jesús. Hay un conformismo y se quiere llevar a los hijos de Dios a conformarse y a tomar la forma de un sistema que contraría el mensaje de Jesús en la tierra. Hay gente, lamentablemente debo decirlo hoy, no vamos a callar en Vida Plena, no callamos a hablar la verdad. Lamentablemente hay gente hoy que está presa de cárceles humanas, de cárceles que algunos construyeron para someter personas, y algunos lo han hecho por la ignorancia. Por eso la religión ha creado cárceles y ha sometido personas, la religión. Algunos lo han hecho y lo han predicado, repito, no es por maldad, sino por ignorancia, porque no tienen la preparación necesaria. Y otros, lamentablemente hay que decirlo, han fabricado estas cárceles para los hombres, porque hay una conveniencia para algunos pocos. Hay conveniencia y por eso enseñan lo que no es el reino de Dios. Por eso yo creo que en este tiempo, nosotros estamos para romper con toda carga que se nos impuso, con toda carga que no proviene de Cristo.
Por eso vuelvo a repetir, amados. Se ha predicado un evangelio demasiado ligero, un evangelio acomodado a lo que a mí me gusta oír. Se ha predicado un evangelio en donde parece que a mí me conviene y me gusta que se me profetice y se me declaren las cosas que yo quiero. Pero cuando se me habla de arrepentimiento y reino, no me gusta. Porque eso va en contra de ese evangelio tan diluido y tan pervertido que se enseñó, que mucha gente, resiste la verdad, que no soporta la verdad, que no les gusta oír la verdad porque ha habido un evangelio demasiado liviano. Por eso necesitamos entender qué es el mensaje de Jesús y además de entender, predicar el verdadero evangelio, que es arrepentimiento y reino. Debo decirte que cuando Jesús dice estas palabras, el reino de Dios se ha acercado, obviamente es en su ministerio. Él no ha ido a la cruz todavía. Pero una vez que va a la cruz o luego de la cruz, ese reino ya está en nosotros. Es más, luego de la cruz, tú y yo ya somos parte de ese reino. Ya somos parte de ese reino del que habló Jesús. Por eso, entendiendo que el reino ya está y que tú y yo, que no tengas dudas, amados, no quiero que tengas dudas, tú y yo que ya formamos parte de ese reino, por eso el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué recibimos? Un reino inconmovible. No dice que vamos a recibir o que estamos por recibir. Recibiendo ya un hecho consumado después de la cruz, recibiendo un reino inconmovible, ¿cómo vamos a estar? Tengamos gratitud y mediante de la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recibimos un reino. ¿Para qué? Se nos enseña para tener gratitud, para servir a Dios, para agradar a Dios con temor y en reverencia. Por eso el mensaje que debemos predicar hoy no es de un reino que ha de venir en el futuro. En su momento Jesús lo habla así, pero hoy después de la cruz no vamos a predicar un reino que vendrá en el futuro, sino de uno que ya está aquí, que está operando en las vidas de cada persona que ha decidido cambiar su mente y su corazón y que ha decidido servir a Dios. Ese reino ya está operando en nosotros. Y debo decir que ya está operando en toda la humanidad, porque este reino es el único reino que cada día crece más por encima de los reinos de la tierra. Un reino que está creciendo es este en el que estamos. Este es un reino que avanza sobre todas las monarquías que pueden existir en la tierra. Este reino que recibimos y del cual formamos parte, quiero decirte en este tiempo, este reino sí está llenando toda la tierra y este reino alcanzará su plenitud con el regreso glorioso de Jesús por segunda vez. La plenitud de este reino será consumado cuando nuestro amado Cristo regrese por segunda vez. Mientras tanto, este reino irá en avance y seguirá siendo extendido por todo el mundo, por todas las naciones. A propósito de que este reino crece y a propósito de la importancia de hablar arrepentimiento y reino, quiero mencionarles un dato muy importante sobre el reino de Dios. Según la Enciclopedia Bíblica Ilustrada Zondervan, escuche esto, la palabra reino aparece aproximadamente 55 veces en Mateo, 20 veces en Marcos, 46 veces en Lucas y 5 veces en Juan. Cuando tomamos en cuenta el uso de la palabra en referencia a reinos seculares y la repetición de los dichos de Jesús en pasajes
que hablan del reino de Dios y en expresiones equivalentes, el reino de los cielos o su reino aparecen aproximadamente 80 veces. En los evangelios se habla más de reino que de otra cosa. Pero lamentablemente unos pocos entendieron que había que hablar de otros asuntos, menos de reino. Por eso usted se va a encontrar gente fascinada con otros temas, con otras cosas. Y han dedicado su vida a eso. Otros han dedicado su vida a engañar personas, a sacarles un beneficio para ellos enriquecerse. Hay que decirlo así. ¿Cuántas veces se habla de reino? Vimos tantas veces que se habla de reino. No se habla de prosperidad, no se habla de cosas materiales, sino que se habla más de reino. ¿Qué es más importante? Por supuesto que hablar del reino de Dios. Amados, no cabe duda que la frase el reino de Dios es el principal tema de enseñanza, no solamente de Jesús ni de los 4 evangelios, sino de todas las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Se le ha dado un énfasis al reino, pero que algunos ciegos por conveniencia no quieren verlo. Pero nosotros que somos entendidos estamos viendo y dándole la importancia de lo que es el reino. Necesario es recordar que Jesús en la tierra no viene a hablar de otras cosas, como dije recién iniciamos la reunión. Es bueno saber que Jesús, como dije, no habla del plan que tiene para sanar a todos, porque no sanó a todos, porque no liberó a todos. Jesús viene solamente con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Jesús solamente viene a hacer la voluntad del que lo envió. Que algunos pocos iban a ser sanados, sí, estaba en la voluntad. Que algunos pocos iban a ser liberados, sí. Pero el principal objetivo de Jesús fue predicar lo que Dios le dio, lo que el Padre le dio y establecer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Es que yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. El evangelio que predicó, como dije, Jesús, comienza en el lugar en donde Juan habló. Eso está en Mateo 3. Pero para avanzar más, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentíos? Arrepentíos porque el reino se ha acercado. No son varias palabras. Es que todo eso obedece a una sola cosa. El reino de Dios. No puede haber reino si no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento si no se conoce el reino. Por eso no podemos separar reino de arrepentimiento o de arrepentimiento de reino. Arrepentíos es mucho más que pedir perdón o llorar por algo que yo haya hecho que sé que está mal o por algo que yo haya dejado de hacer. Arrepentido es mucho más que eso. Quiero recordarte hoy que Dios nos ha dejado la conciencia como un testigo interior para indicarnos cuando las cosas que estemos haciendo estén bien o para indicarnos cuando las cosas las estemos haciendo mal. Y ese testigo que es interno se llama conciencia. Ese testigo nos va a llevar a dos cosas. Número uno, o nos lleva al arrepentimiento, o número dos, o nos lleva al remordimiento. Pero no es igual arrepentimiento y remordimiento. Y se lo voy a demostrar. En el remordimiento nos sentimos mal por algunas cosas y para calmar el remordimiento de nuestras conciencias, vamos a arrepentirnos. Y nos arrepentimos porque es el remordimiento de lo que hicimos mal. Pero el remordimiento nunca te saca de lo mismo. El que se arrepiente por remordimiento, tarde o temprano volverá a hacer lo mismo.
Eso lo produce el remordimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo que la tristeza que viene según Dios, la tristeza que viene de Dios, ¿cuál es esa tristeza? Reflexiono, lo hice mal, pero voy a pedir perdón a Dios y me voy a levantar y voy a caminar con el compromiso de no volver a hacerlo más. Esa es la tristeza que Dios quiere que tú y yo, que ya somos participantes de su reino, podamos tener. Pero dice más, pero el remordimiento, es decir, la tristeza que viene del mundo, es para muerte. ¿Por qué es para muerte? Porque el que le remuerde la conciencia y se aparta, volverá a caer, y al volver a caer será separado y tendrá una muerte espiritual. El arrepentimiento, amados, tiene que ver con un cambio, con una transformación, con una actitud interior que demanda Dios. El remordimiento no tiene cambio alguno. El remordimiento no tiene transformación. El arrepentimiento del que Jesús nos está hablando es un cambio total de nuestra mente y del corazón. Yo no sé si usted puede conectar este arrepentimiento de la mente y del corazón con las palabras que Pablo dice en Romanos. No se amolden a este mundo, sino transformaos en la mente, en el conocimiento, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Son las mismas palabras. Son las mismas palabras. El arrepentimiento tiene que ver con una transformación de la mente y del corazón. El arrepentimiento es la palabra metanoeo del griego. Arrepentimiento es metanoeo, significa pensar diferente. Cuando alguien se arrepiente, es una persona que piensa diferente. Es una persona que reconsidera las cosas. ¿Qué es reconsiderar? Volver a considerar un asunto para decidir y modificar algo. El arrepentimiento te lleva a reconsiderar lo bueno de Dios para decidir y modificar una conducta. Eso lo provoca el arrepentimiento, una transformación. Amados, no solamente es un cambio externo, tiene que ver con la transformación de nuestra mente y del corazón. Por eso Efesios 5:15 habla a todos aquellos que viven conforme al mensaje de Jesús, conforme al arrepentimiento, dice Efesios. Así que tengan cuidado de cómo viven. Otra vez, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Por causa de que hay algunos que se están reincorporando hoy, ya la mayoría lo sabe. Necio, como dijimos, no es un insulto. ¿Quién es necio? Aquel que niega a Dios porque persiste y se aferra en sus errores y los sigue practicando. Ese es el necio. Por eso el consejo de la palabra: no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. Saquen el provecho en los días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen sin pensar. No actúen sin pensar. Más bien, dice la palabra, más bien, procuren, hermanos, entender lo que el Señor quiere que hagan. Esa palabra procurar significa, cuando habla procuren, lo que el Señor quiere que hagan es logren el objetivo que Dios quiere que ustedes tengan. Procurar es lograr el objetivo. ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo a lograr? No vivir como necios, sino vivir como sabios. ¿Cuál es el objetivo? La procura: sacar el provecho de las cosas, de los días.
¿Cuál es el objetivo? No actuar sin pensar. Amados, antes de hacer cualquier cosa, hay que pensar primero. El objetivo a lograr es entender lo que Dios quiere que yo haga. ¿Será que lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo o como estoy viviendo es lo que Dios me dijo que haga? Eso es una pregunta para reflexionar hoy. Mateo dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que se han vuelto a Dios. ¡Wow! Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido, que piensan diferente, que han cambiado y que se han vuelto a Dios. ¿Cómo evidenciamos arrepentimiento? Es una buena pregunta. Usted puede decir, pastor, bueno, ¿cómo evidenciamos arrepentimiento? Es sencillo, amado, dando frutos a través de nuestra manera de vivir. Cambien su mente para que cambien su manera de vivir. ¿Cómo doy fruto? Cuando cambio mi manera de vivir. Cuando soy igual estando aquí o estando en el trabajo. Cuando soy igual estando aquí o estando en mi casa, cuando los vecinos me ven. Cuando doy muestras de arrepentimiento, cuando me mantengo igual, como dijo el apóstol Pablo, pase lo que pase, dando frutos. El que ha renovado su mente puede manifestar cambios profundos. Quien no haya cambiado su mente, obviamente no podrá cambiar su manera de vivir, pero el que se ha renovado en la mente puede manifestar cambios profundos. Amados, los cambios que nosotros necesitamos dar, repito, no son cambios de apariencia externa. La religión nos enseña y nos enseñó por mucho tiempo a que los cambios debían hacerse visibles por fuera. Y lamentablemente la religión dañó a mucha gente, que todo lo que se hacía era producto de una fachada espiritual, para que nos vieran los demás que sí éramos espirituales. No, fulano es el que ora más duro de la congregación. No, ese tipo tiene demasiada unción, es muy espiritual. No, se ora demasiado. No, fulano cada vez que lo veo o fulana está sentada, está llorando porque Dios lo ha tocado. No, es que no, mira, está quebrantado porque está llorando. No, X hermanos está arrodillado. No, se pasa una hora ahí arrodillado, orando. No, fulano es espiritual, definitivamente está haciendo las cosas como Dios le agrada. La religión nos enseñó a que el cambio era externo, que agarrábamos algo cuando aceptábamos al Señor y nos acercamos al Señor, que agarramos algo, un buen hábito y lo manifestamos externo, tal cual los fariseos, para mostrar un cambio. Por muchos años la religión nos enseñó que el cambio era externo, pero el mensaje de Jesús es: el que se arrepiente no necesita aparentar o tener una fachada, porque el cambio que va a producir será en la renovación de la mente, en el corazón, y eso automáticamente producirá un fruto que todos tienen que ver. Pero no es adoptar cosas. El evangelio no se trata de adoptar cosas. El evangelio se trata del cambio interno que debo dar por causa de entender que hay y debe haber un arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar nuestra mente. Arrepentimiento es, repito, para repasar, es un cambio de mente, del corazón, para vivir de acuerdo como Dios quiere. Número uno, cuando hay arrepentimiento genuino, es porque sabemos quién es Dios. Otra vez, dígale al que está al lado, cuando hay arrepentimiento genuino, es porque sabemos quién es Dios.
Cuando hay arrepentimiento, repito, para que lo podamos seguir comprendiendo, cuando hay arrepentimiento genuino, es porque ya sabemos quién es Dios. La pregunta es, ¿quién es Dios? Muy bien. Quiero mostrarle algunas pinceladas, porque esto es tan grande que no lo vamos a poder definir en 5 o en 6 cosas, pero quiero regalarle algunas. ¿Quién es Dios? Porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Quién es Dios? Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? El que nos amó primero. El que fue a una cruz y nos amó. Ese es Dios. ¿Quién es Dios? El constructor de todo. El constructor de la iglesia. El constructor de tu vida. Ese es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y sabe lo que es mejor? Y Dios permanece en él. Ese es Dios. ¿Quién es Dios? El que dice, hey, prueben y vean que el Señor es bueno. Ese es Dios. ¿Quién es Dios? Aquel que dice, dichosos los que en mí se refugian. Ese es Dios. Para saber quién es Dios, y nos va a llevar mucho tiempo, les dejo la cita como tarea. Colosenses 1, 15 al 22. Para los que anotan, Colosenses 1, 15 al 22. Es la tarea para agregar quién es Dios. Cuando usted le pregunten en la calle, ¿quién es Dios? Usted va a agarrar su teléfono o su Biblia y va a decir, listo, Colosenses 1, 15 al 22. Ahí usted va a mostrarle a alguien quién es Dios. Número 1, cuando hay arrepentimiento genuino es porque sabemos quién es Dios. Número 2, arrepentimiento indica la separación de una naturaleza muerta. Otra vez, arrepentimiento indica la separación de una naturaleza muerta. ¿Cuál es la naturaleza muerta? El pecado, la que traíamos nosotros, el hombre, la humanidad. Todos nacimos con pecado. Pero arrepentimiento indica la separación de esa naturaleza. Para darles más luz, Romanos 6, 11 al 14 dice, así también ustedes deberían considerarse, deberían ver otra vez, deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Mire lo que la palabra nos recuerda hoy. La separación que debe haber con la naturaleza caída, la naturaleza adámica o la naturaleza muerta. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios por nuestros logros, por nuestros sacrificios, no, por medio de Cristo. Verso 12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Wow. No permitan que la naturaleza muerta controle su manera de vivir. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Esto es arrepentimiento y reino. El mensaje que a pocos les gusta escuchar. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, es decir, produzcan el quiebre. En cambio, entréguense completamente a Dios. ¿Por qué? Porque antes estaban muertos, pero ahora ustedes tienen una vida nueva. Wow. Quien hoy tiene a Cristo como su Rey y quien se considera
parte o participante, quien ha tomado parte de este reino que recibió, sabe, entiende que ahora tiene una nueva vida. Si bien es cierto, todos nacimos, el teléfono, todos nacimos con el pecado. Usted puede decir, pastor, pero ¿cómo es posible si un bebé cuando nace tan tierno, cuál pecado puede cometer? Amado, desde Adán para acá todos nacimos en pecado. Dijo David, en pecado me concibió mi madre. Pero cuando entendemos, hermanos, que el arrepentimiento es lo que produce la nueva vida, sabemos que el arrepentimiento siempre será una actitud constante en cada uno de nosotros. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque entendemos que ahora tenemos una nueva vida. Y cuando entendemos que tenemos una nueva vida, es decir, o es lo mismo decir, que Cristo vive en cada uno de nosotros. Dice, el pecado ya no es más su amo. Esto es para los que se han arrepentido. El pecado ya no es más su amo. Ay, pastor, pero que usted no sabe las veces que me he equivocado. Amados, tienes una nueva vida. Ya eres perdonado. Ya fuiste perdonado. ¿Por qué martirizarnos tanto? Ya fuimos perdonados, tenemos una nueva vida. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la existencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No dice que viven en el libertinaje, que es el otro extremo. No, pero es que estoy en la gracia. De todas maneras, total, Dios me perdona. Si yo algo malo, no. El que entiende el arrepentimiento sabe que a pesar de fallar, Dios lo perdonó, pero pensó diferente, cambió el entendimiento y cambió su manera de vivir. El problema o la raíz del pecado, quiero que me entienda esto, va mucho más allá de hacer algo malo. La raíz del pecado va mucho más allá de hacer algo, de acciones. Es el entendimiento de que por naturaleza se es pecador. Hay que entenderlo. Pero es posible el arrepentimiento de esa vieja naturaleza por comprender que por medio de Cristo ahora tenemos una nueva vida. Ahora tenemos acceso al reino del amado Hijo y a una nueva naturaleza. Colosenses 1 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. La pregunta es, ya vamos cerrando, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estamos viviendo? Porque si a la luz de esta palabra, la forma en que vivan siempre honrará o agradará al Señor, es si lo que yo estoy haciendo agrada y honra a Dios o no. Esa es una pregunta, no es de acusación, una pregunta de reflexión. Dice, y sus vidas producirán para los que honran a Dios toda clase de frutos buenos. Eso habla de ti y de mí. De los que tenemos conciencia de una nueva naturaleza, de los que tenemos conciencia que el arrepentimiento cambió nuestro corazón y nuestra mente. ¿Qué va a pasar? Que aquel que se ha arrepentido siempre dará toda clase de fruto, pero toda clase de fruto bueno. Mientras tanto, amados, escuchen esto. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Vamos a fallar? Sí. Para el que oirá o el que esté oyendo la transmisión y para los que estamos en el auditorio. ¿Vamos a fallar? Sí, hermanos, sí vamos a fallar. Porque usted y yo bien sabemos que somos humanos, imperfectos naturalmente. Pero conocer a Dios cada vez más hará que esa perfección de su Hijo esté produciendo frutos en ti hasta tal punto
que las equivocaciones y los errores van a ir desapareciendo. ¿Cuándo? Cuando empecemos a conocer más a Dios. Por eso es necesario conocer más a Dios. Hay cosas que no vamos a poder vencer por nuestras fuerzas, pero lo que no puedo, como dice la palabra, lo puedo en la fe del Hijo de Dios. Lo que no puedo lograr, lo que no lo lograré, lo podré hacer en Dios, en Cristo, en la naturaleza, en la vida que me gobierna. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él se entregó por todo aquello que no podíamos vencer. Nos amó, nos perdonó. ¿Para qué? Para que tengas la certeza que mientras estés aquí, vas a ir conociéndolo más, que la luz del entendimiento que es Cristo, que es el Evangelio, nos transforme cada día. No nos preocupemos, no nos martiricemos como dije. Ocupémonos más bien en entender y en conocer a Dios para que la perfección de Dios gobierne nuestros corazones. Nos gobierne. Pues Él nos rescató, verso 13 de Colosenses 1, nos rescató. Y aquí es interesante esta palabra, rescatar. Nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Dónde estábamos antes? En el reino de la oscuridad. Y nos trasladó, rescató y trasladó. ¿Nos trasladó a dónde? Al reino de su amado Hijo. Amado, esta es tu posición hoy. Fuiste trasladado del lugar donde estabas muerto, de la naturaleza caída, de la oscuridad, al reino del amado Hijo. Esto tiene que ser una noticia que nos alegre todos los días. Ahora fui trasladado al reino. No es mi reino, no es por lo que hice. Fue por amor y por gracia que fui trasladado a su reino donde no tenía parte, pero por su amor Él me dio parte. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo nos vemos hoy? Perdonados, amados. Nos rescató de un reino, nos trasladó a un reino. ¿Para qué? Para que nuestra libertad sea ahora de Él. Y perdonó nuestros pecados. Para comprender esto, quiero decir que necesario es el arrepentimiento para agradar al que nos rescató, al que nos trasladó y al que compró nuestra libertad y nos perdonó. Es imprescindible entonces llevar buen fruto y conocer a Dios. ¿Cómo puedo dar el fruto que Dios espera? ¿Cómo puedo dar el fruto que Dios espera? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? Yo solo, pero hoy nos preguntamos todos. Usted sabe que a mí me gusta hacerme preguntas y lo que es mejor, me gusta llevarlo a ustedes a que se hagan la misma pregunta conmigo. ¿Cómo puedo dar el fruto que Dios espera? Juan 15, 7 y 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen con vosotros. ¿Cómo puedo dar fruto? Cuando permanezco en Él. Cuando guardo la palabra, cuando hago su palabra, cuando vivo de la manera en que Él me enseña. En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que cuando permanezco en Él y guardo su palabra, lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Repito, ¿cómo puedo dar fruto que Dios espera? Permaneciendo en Él, quedándome en Él, aferrándome en Él. Es la única manera de poder dar el fruto que Dios espera. Pero me llama la atención, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Si nos rescató de ese reino de la oscuridad, es necesario saber qué había en ese reino de oscuridad. Porque usted puede escuchar y se oye muy bien, pero el detalle es conocer lo que produce o los efectos que producen el reino de la oscuridad de donde nosotros fuimos rescatados. Y se lo voy a decir. ¿Cuáles son esos efectos de ese reino de la oscuridad? En ese reino de la oscuridad
aletarga, la oscuridad adormece. Nos rescató del reino de la oscuridad. En ese reino de la oscuridad, nada se expone a la luz, sino más bien todo se encubre, todo se tapa para que no haya cambios. En esa oscuridad, el que vive siempre, siempre estará afligido y deprimido. En ese reino de oscuridad del que fuimos rescatados, había una fascinación, una cautividad hacia lo malo. De ahí fuiste rescatado. De ahí fuimos rescatados. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hay un detalle que no es menor, que debemos conocer cuando habla de que fuimos trasladados al reino. Para que me entienda, cuando un imperio conquistaba a otro reino, a otro imperio, la costumbre era tomar a toda la población del imperio derrotado y trasladar a todos de ese imperio al reino que era el ganador o el conquistador. Para que entendamos, Jesús vence el reino de la oscuridad. Y tal cual en la guerra, el rey vencedor se llevaba a todos los habitantes a su reino. En este sentido, lo que Pablo dice, que hemos sido trasladados al reino de Dios, es que todo ahora lo que tenemos y todo lo que somos le pertenecen a Él. Si en el término humano antes el rey vencedor se llevaba a todo el mundo, ahora ustedes son míos, porque el rey suyo fue derrocado. Ahora yo soy su rey. Ahora ustedes me pertenecen a mí. En el ámbito espiritual fuimos rescatados, pero fuimos trasladados no a un reino humano, sino a un reino mejor, espiritual, que está por sobre todas las cosas. Y ahora todo lo que tú eres y lo que tienes le pertenece a Dios. Quiero pedirte que honres a ese Dios que te rescató de lo malo para darte una nueva vida. Una vida que es mejor. Una vida que a lo mejor por méritos propios no merecíamos. Pero Él quiso darnos esa vida y nos quiso hacer participantes de su reino. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él, porque fuimos rescatados y trasladados a su reino. Hermanos, termino con esto. El arrepentimiento es mucho más que la decisión que tomamos un día de cambiar y de acercarnos a Dios. El arrepentimiento, quiero decirte hoy, es una actitud constante en la renovación de la mente. El arrepentimiento es una actitud constante para renovar nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que haya un fruto. ¿Cuál es el fruto? Que nuestra manera de vivir cambie. ¿Qué quiere Dios? Que tu manera de vivir cambie por medio de entender que la actitud de tener un arrepentimiento te lleva a la transformación interna. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo podamos avanzar en la renovación de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que estamos teniendo hoy? ¿Qué nos provoca malos pensamientos o buenos pensamientos? Si hay algo que te produce malos pensamientos, bueno, debo decirte hoy, debes renovar tu mente. Porque cuando lo hagas, podrás comprobar la buena voluntad de Dios. Mientras no haya renovación de la mente o del pensamiento, estamos en ascuas. Estamos en una incertidumbre asfixiante. Seremos presos de cosas por lo que vemos. Y Dios quiere que el arrepentimiento sea una actitud constante, no fluctuante, constante. Quiero decirte que lo que Dios se ha propuesto es llevarnos a todos
a la conformación del Hijo. Amados, Cristo debe ser formado en nosotros todos los días. Cristo debe ser formado en ti todos los días. Pastor, pero es que usted no sabe las cosas que tengo que vivir, que enfrentar del día a día, de lo que a veces me ataca o me rodea. Cristo quiere ser formado en ti. Es la única manera que tú puedas ser renovado en el pensamiento, en el corazón, para que cambie tu manera de vivir. Necesitamos tener el corazón dispuesto para que siempre veamos la necesidad de todos los días arrepentirnos. Arrepentimiento y reino habla de la disposición del corazón. Por eso, como siempre decimos, oírlo a Él, oír su voz, producirá que nuestra percepción cambie por causa del propósito. Oírlo a Él. Si alguien hoy que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, algunos de los que están escuchando la transmisión, que no tienen a Dios en el corazón, pídele a Dios que te ayude para que esta sensibilidad en el corazón sea una realidad. Pero para los que estamos aquí, que ya tenemos a Dios en el corazón, y para los que oyen, que tienen a Dios en el corazón, quiero pedirte, niégate a vivir en la religión. Niégate a vivir en la religión y experimenta la vida del reino de su amado Hijo. Niégate a vivir de las costumbres de la religión que se enseñó. Este arrepentimiento tiene que ver entonces con el cambio de nuestra mente, para que cambie, repito, nuestra manera de vivir. Amados, aquí hay dos palabras que quedaron retumbando en mi mente: rescate y traslado. Eso es la diferencia y debe marcar la diferencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Rescatados de un lugar en donde no se tiene esperanza y trasladados a donde está todo lo bueno de Dios. Se llama su reino. Quiero que le asignes el valor de lo que ya eres parte, el reino de Dios. El apóstol Juan en el Apocalipsis vio a la Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Lo hablamos hace 1 o 2 meses. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Nosotros, la iglesia. Esa Nueva Jerusalén, dijo el apóstol Juan, vi que bajaba del cielo a la Nueva Jerusalén. Con razón dijo también el apóstol Pedro, nuestra ciudadanía es, ¿de dónde bajamos nosotros? Del cielo. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Los que bajan del cielo, nosotros, la iglesia. Por tal razón, quiero que entiendas, que sigas en esta comprensión correcta, en toda sabiduría, que tú ya eres esa Nueva Jerusalén y que el reino que costó sangre en una cruz, ahora ya está entre nosotros y ahora formamos parte del reino. Sigamos dándole el valor a eso, al rescate y al traslado que se pagó por amor. Para que estemos bien económicamente, para que tengamos un estatus, es más que eso. Mucho más que eso. Es para que vivan agradando a Dios, dando toda clase de frutos, pero frutos buenos. Repito, lo demás va a llegar. Lo demás llegará. Y no tendremos ni siquiera a veces necesidad de hablar de esas cosas. Porque Mateo 6 nos enseña que nuestro Padre en el cielo conoce y sabe lo que necesitamos. Por lo tanto,
completo estoy en ti. Nos ocupamos del reino de Dios y su justicia. Y eso incluye arrepentimiento todos los días. Todos los días. Oro en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Padre, en esta amplia comprensión de lo que es el reino, Señor, quiero pedirte que lo que tú has sembrado como una semilla en nuestro corazón, que es una tierra fértil, produzca un fruto, Señor, abundante. Te pido que cada uno de los que está acá en el auditorio y de los que están escuchando la transmisión puedan atesorar con todo el corazón la comprensión de lo que es pertenecer al reino y de lo que implica el arrepentimiento. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque sé que estarás produciendo en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, porque estarás produciendo cada día el conocimiento con mayor luz de quiénes somos y de lo que implica pertenecer al reino de tu Hijo. Gracias por cada persona que recibió la palabra. Y creo firmemente que así como la lluvia de hoy no va al cielo, ni la nieve tampoco va al cielo, así será tu palabra que ha sido enviada para que haga y para que dé el fruto esperado. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios en este tiempo.